¿Qué tal? Bienvenidos a Relatos Macabros. El día de hoy tenemos como título Siempre detrás. 4 jóvenes centroamericanos, muy ilusionados, iniciaron la aventura del sueño americano, pero al internarse en la selva, ese ser diabólico los trastornó con su presencia. Este relato fue dado a conocer por Johnny, un muchacho que encontramos en una calle de Villahermosa, buscando apoyo económico o algo para comer. No habían probado alimento en 2 días. Johnny dijo ser originario de Honduras, de una parte de la costa. Pero nuestro personaje no estaba solo, se hacía acompañar de Henry, otro paisano caribeño. Cuando comenzamos a charlar, no hubo la tensión de que nos contara alguna historia durante su travesía, simplemente fue natural. Todo fue provocado porque este equipo de relatos macabros nunca nos imaginamos que serían extranjeros. Los vimos tan desesperados y preocupados que les proporcionamos una ayuda económica y ellos nos aseguraron no probar alimento desde hace 48 horas. Ante tal situación, les invitamos unos tacos de guisados tabasqueños y refrescos embotellados. En eso estaban cuando por obviedad Johnny y Henry agradecieron dicho gesto, al cual le respondimos que no se preocuparan, que cuando se puede, se puede. Fue Johnny quien dio inicio a su historia, desde que salieron de su país, porque los dos tienen familiares en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de hacer toda esta trayectoria? Fue una pregunta espontánea. Ellos afirman que tienen unos amigos en El Salvador y que por las redes sociales platicaron de la idea de irse a buscar trabajo en tierra gringa. Johnny y Henry, con pequeño ahorro de meses de trabajo en Honduras, se prepararon y alcanzarían a sus amigos Pedro y Alberto del Salvador. Ya los 4 reunidos partieron desde el país llamado el Pulgarcito de Centroamérica, El Salvador, y se internaron en su selva tan peligrosa para así ahorrar lo más que pudieran. Estos 4 jóvenes con edades que no llega a los 20 años tomaron ese reto de hacer realidad su sueño americano, cueste lo que cueste, para poder ayudar a sus familias. Terrible momento de peligro tuvieron en la selva de El Salvador, con muchos maleantes, y sobrepasaron esa difícil prueba de arranque. Al atravesar con bastante problemas Guatemala por la autoridad policíaca, grupo de vándalos y traficantes de personas, la selva guatemalteca es algo excepcional, mucho peligro y alto riesgo. Estando en un lugar muy crítico por la espesa vegetación y demasiados asaltantes, al encontrarse a un paso para cruzar a México, durmieron en la espesa maleza y ahí se agudizó el riesgo personal, pues la sombra oscura que nos asustó en la selva salvadoreña se nos volvió a aparecer, y ahora más agresiva hacia nosotros. Al ocultarnos en una parte selvática muy peligrosa por culebras venenosas, mosquitos, arañas y diferentes animales
Había que agregarle la falta de comida y esa terrorífica presencia de un masculino que rondaba donde dormíamos toda la noche dándonos vuelta, y en la oscuridad se veían sus ojos rojos de sangre. Casi no dormíamos por cuidarnos. De verdad que fue terrorífico, dice Johnny. Todas esas noches no dormíamos ni podíamos reposar. El cuerpo cansado y con hambre. Al amanecer, nuestros amigos salvadoreños tomaron la decisión de regresar a su país para no exponerse más de lo que ya habían hecho. El miedo y pánico por no saber qué era eso que se les aparecía, de tal forma que se despidieron de Pedro y Alberto, mientras que John y Henry tomaron sus pocas pertenencias y antes del amanecer emprendieron el camino de frente a como ambos acordaron. Se internaron en la selva tabasqueña y aquí todavía fue aún más indescriptible la aparición de esa sombra negra que no los dejaba en paz, porque cuando querían dormir, en medio de la abundante vegetación se les presentaba ese maligno ser que no los dejaba descansar, así que toda la noche despiertos y veían cómo en la oscuridad rondaba y cambiaba de posición. Se escuchaban las hojas secas pisadas, los palos y varitas quebradas, cierto sonido de respiración muy agitada. Era un pavor intenso que sentíamos nosotros dos. A como pudimos en la madrugada y sin dormir nada, nos pusimos de pie y caminamos y claramente vimos cómo esa cosa mala nos rodeaba. Hacía recorridos circulares en nuestro entorno. En ocasiones desaparecía y volvía a aparecer con mayor presencia e intensidad. Logramos avanzar mucho, no obstante, de esa cosa que nos acosaba y se presentaba en nuestro camino. No nos hacía nada, no nos agredía, pero ahí estaba en todas partes. En Tenosique hay un albergue, pero con tal de no volver a ver a esa sombra negra o ser extraño, seguimos de largo, no sin antes de ser agredidos por otros migrantes que tienen ya tiempo de estar en ese lugar. Pedimos dinero, trabajo corto y comida, y así logramos llegar a Villahermosa, también con muchas dificultades en el trayecto. Aquí recorremos calles y aunque pedimos trabajo rápido para ganar unas monedas, en ocasiones nos rechazan, nos corren o no quieren saber de migrantes, porque según dicen han sustraído algunas cosas y objetos ajenos, pero nosotros no somos así. Dice Johnny y Henry, que tienen estudios equivalente a bachilleratos aquí en México y Tabasco. Nosotros solo estamos de paso por la República Mexicana, pues del otro lado nos esperan familiares para darnos trabajo y contribuir en el gasto de quienes dejamos en nuestra tierra. Dicho lo anterior, estos sufridos jóvenes centroamericanos se soltaron llorando por la situación tan difícil que han tenido que sortear en este valiente travesía para alcanzar su meta y querer ser alguien en la vida. Finalmente comentaron que después de 3 días de estar en esta ciudad, saldrían de nuevo para llegar a Veracruz y luego hasta Tamaulipas, para esperar el momento para cruzar el río Bravo. Les deseamos suertes y muchas recomendaciones sobre los peligros en el camino. Le proporcionamos un apoyo para el viaje
que emprendieron ese mismo día. Hay personas que creen que esa sombra oscura aparecida a estos muchachos se le conoce como siempre detrás, que son energías del bosque o también considerados espíritus, sin saber si son buenos o malos. ¿Usted qué haría en su lugar? Los esperamos en el siguiente relato, en Relatos Macabros Tabasco. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de relatos macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.